Hay que recordar que la literatura y la cultura habían sido en latín prácticamente en Europa desde el siglo VI al siglo XI, y que el siglo XII, o bueno, empezando quizá hacia la mitad del siglo XI, es cuando aparece la verdadera literatura europea en lengua vulgar. Las novelas aparecieron ya en el mundo greco-latino en una época muy tardía, no tuvieron un nombre concreto, y cuando aparecen estas ficciones de aventuras y amores, simplemente se le llama román, es decir, un relato en lengua vulgar, en lengua romance. En español no se pudo aplicar la palabra romance porque ya había otro género poético que la utilizaba. Y entonces en español se ha utilizado una palabra que entró algo después, que es la palabra novela. Pero en el resto de Europa, román es en francés, romanzo en italiano, román en alemán, etc., existe ese término, ¿no? Designa, pues, en principio, un nuevo género en lengua vulgar. Ahora, todas estas novelas tienen algunos rasgos comunes, que es lo que me gustaría ahora precisar un poco. Voy a hablar de ellos: el amor, la cortesía, los caballeros errantes o andantes y las aventuras. Amor. Se ha dicho que el amor, hay una frase francesa de un famoso medievalista, que el amor es un invento del siglo XII. Bueno, está claro que se refieren a la palabra francesa amour. Amour es muy curioso porque es una palabra que procede del provenzal. Ustedes saben que en francés los abstractos que vienen del latín, en términos latinos, son en heure. Chaleur, douleur, etc. Amour es una palabra que viene del sur, y se impuso desde el provenzal en el norte también para designar el amor refinado, el amor sentimental, el amor que era como el que cantaban los poetas y del que escribían los novelistas. Sobre ese amor se han señalado algunas características. Tiene, por ejemplo, la idealización de la dama, de la mujer. Por primera vez, después de muchos siglos, la mujer vuelve a aparecer como un objeto ideal, refinado, por el que los hombres deben esforzarse en brillar para merecer el aprecio de las mujeres y la mirada de las mujeres. Ese amor no es el amor del matrimonio. El matrimonio es una cosa. Piensen ustedes que en la Edad Media el matrimonio, sobre todo en las clases altas, era un matrimonio muy pragmático, ligado a las herencias, a las tierras, etcétera, y que las familias nobles casaban a sus hijos a veces casi recién nacidos. Se prometían y tal. Era un asunto comercial, comercial de alta clase. Pero este amor no. Este amor es un amor libre y difícil. Es un amor refinado, o sea, no es un amor que se encuentre entre la gente del pueblo, sino que es un amor, digamos, de clase alta, ¿no? Y muchas veces está ligado al adulterio. El adulterio, por ejemplo, aquí en este mundo caballeresco tiene dos espléndidos ejemplos. Uno de ellos es el amor de Tristán e Isolda, y otro es el amor de Lanzarote y la reina Ginebra. Tanto Isolda como la reina Ginebra son las esposas de dos reyes, mientras que Tristán y Lanzarote son dos caballeros enamorados que se esfuerzan por conseguir los favores de la dama. Hay que decir que en este amor importa más el empeño y el esfuerzo, la pasión sentimental, que no, digamos, la realización sexual del amor. Eso es secundario, como ya lo era en el mundo provenzal. Pero es curioso que este tema de el amor, el adulterio, la pasión, tiene a veces ecos distintos en los novelistas que en los trovadores. El mundo de los trovadores es un mundo de una retórica apasionada, pero de historias muy breves, como pasa con la lírica. La poesía lírica más bien se refiere a momentos. En cambio, la novela se extiende por un espacio mucho más largo. Entonces, estos amores
de un adulterio entre una reina y un caballero, pueden ser a veces amores trágicos. El más trágico, desde luego, es el de Tristán y Isolda, que no es un amor cortés, sino que es un amor, digamos, de una pasión desesperada, y un amor ejemplar, también de final triste y trágico, es el de Lanzarote y la reina Ginebra. Y luego insistiré en que el amor marca la sensibilidad de la época. El caballero va a sus aventuras por amor. Una cosa curiosa, hay pequeños rasgos que las diferencian. Suelen ser mayores las mujeres que los caballeros. O sea, la dama está por encima del caballero. Y, por ejemplo, con el caso de la reina Ginebra, la reina Ginebra es una dama de corte perfecta, que sabe los usos y que es la que en la ceremonia de nombrar a alguien caballero cumple nombrando caballero a Lanzarote. Lanzarote es más joven. Al final, cuando la muerte del rey Arturo se cuenta cómo acaban las vidas de unos y otros, ya Lanzarote se ha hecho mayor, digamos, pongamos que tiene 40 años, pero la reina Ginebra tiene 50. Digamos, la dama preferida no es la jovencita, que bueno, también sale en esas novelas, sino muchas veces la gran dama que está ahí, ¿no? Y es curioso que algunas de estas damas encargaban novelas. Pero junto a estas damas que encargan novelas, hay otras que leen. Solamente pondré un par de ejemplos. Por ejemplo, en la novela de Chrétien de Troyes que se llama Yvain o el caballero de la carreta, hay una escena muy curiosa, que es que Yvain llega a cercanías de un castillo y entra en el jardín. Y les leo el texto. La traducción es de Isabel de Riquer. Mi señor Yvain entró en el jardín seguido de toda su comitiva. Vio a un hombre de aspecto noble acostado sobre una tela de seda y reclinado sobre el codo. Ante él, una doncella leía una novela, no sé de quién, y una dama se había acercado para escucharla. La dama era su madre y el señor su padre, y se llenaban de gozo al verla y escucharla, porque no tenían otro hijo. Es curiosa esta escena, que entra en un jardín y se encuentra a una jovencita que lee un libro, que es probablemente una novela, que curiosamente Chrétien de Troyes incluso agrega, no sé de quién, como si hubiera autores muy conocidos de novelas en esta época, cuando la novela se estaba inventando, pero la lee para sus padres, ¿no? Están el padre y la madre y un caballero que está sobre una tela de seda. Luego viene toda la escena, ya esto se queda ahí, luego la escena en el jardín, etcétera, es un sitio idílico, pero esta primera chica, digamos, que sabe leer, quizá los padres no sabían leer, y que está leyendo una novela. Pero hay otros lectores de novela que sí son muy famosos, que son Francesca de Rimini y Paolo de Malatesta, del mundo italiano, un poco posterior, de los que habla Dante en el canto quinto del infierno de la Divina Comedia. Allí, cuando Dante baja al infierno, en un determinado pasaje, en el círculo segundo, que es donde están los amantes excesivos, se encuentra con Francesca de Rimini, que le cuenta por qué fue a parar al mundo del infierno. Dice, como el amor había herido a Lanzarote, por deleite leíamos un día, sin sospechar de nuestra soledad. Palidecimos, se refiere a ella y a Paolo, y nos suspendía nuestra lectura a veces la mirada, y un pasaje por fin nos dominaría. Al leer que la risa deseada besada fue por el fogoso amante, de quien jamás me veré apartada, la boca me besó, todo anhelante. Galeoto fue el libro y quien lo hiciera, no leímos ya más desde ese instante. Bueno, se refiere, Galeo en francés, es el que protege los amores de Lanzarote y de la reina Ginebra. Y esta Francesca de Rimini, que es casada con el señor de Rimini, está con este amigo suyo Paolo leyendo la historia de Lanzarote. Y cuando llegan a ese momento en que Lanzarote besa a la reina Ginebra, entonces él, Paolo,
dice, el italiano tiene ese verso famoso, la boca mi baciò, tutto tremante, ¿no? Él apasionado, le corta la lectura y la besa y dice, ya no leímos más de aquel día, ¿no? La imagen de la joven lectora va cobrando auge desde el siglo XIII hasta el XVI. Este es el mundo, este mundo refinado de caballeros errantes por un paisaje utópico y de bellas damas lectoras en el que se desarrolla la novela de tema artúrico. Hoy voy a hablarles de un mundo que desapareció en la Edad Media, pero que volvió a resurgir con enorme fuerza en la gran nación que era entonces Inglaterra, una nación con destino imperial. Voy a hablar primero de algunos escritores, grandes escritores, que marcaron el renacimiento del mundo artúrico. El primero de ellos, que quizá ustedes en la foto hayan reconocido, es Sir Walter Scott. Sir Walter Scott, sin embargo, no escribió sobre el rey Arturo, pero sí inició un clima de simpatías hacia la Edad Media. Ustedes saben que Sir Walter Scott inventó, digamos, la novela histórica, escribió muchas novelas, pero quizá la que le dio más fama fue precisamente una de tema histórico, Ivanhoe. Ivanhoe, que es más o menos de 1818, fue una obra que tuvo un enorme éxito, y en esa novela está casi todo el mundo medieval que va a salir una y otra vez en otros relatos. Es decir, ahí están los tópicos, digamos, están los castillos, el bosque, el rey que vuelve, los bandidos, los sajones opuestos a los normandos, hay un torneo, una judía enamoradiza, el judío rico, el traidor, en fin, ahí están todos los grandes temas que suscitan un enorme interés por la Edad Media. Este otro personaje es quien introduce de manera definitiva el mundo artúrico en Inglaterra y es Alfred Tennyson, también nombrado Lord por la reina Victoria, poeta laureado, es decir, el poeta de la corte británica desde 1850 y el preferido tanto por la reina Victoria como por su marido, el príncipe Alberto, y por muchos lectores de buena familia o de buena clase de la época. Tennyson era un poeta de extraordinaria musicalidad. Estuvo trabajando sobre temas artúricos nada menos que 60 años, desde 1830 a 1891. Fue el gran redescubridor de Malory y el mundo artúrico. Su obra está recogida, era una serie de poemas más breves, en lo que se llaman los idilios del rey. Y finalmente, John Steinbeck, que se llama premio Nobel, gran escritor realista, curiosamente muy preocupado por la cuestión social, es el autor de Los hijos de las uvas de la ira, por ejemplo, y otras novelas muy críticas con la sociedad de su tiempo, que también se sintió cautivado por el libro de Malory y escribió otro libro que se llama Los hechos del rey Arturo. Está también traducido al castellano hacia los años 50-60 del siglo pasado, y fue un poco el libro que él más quería. Él tiene algunas cartas en que cuenta cómo se enamoró de ese libro sobre el rey Arturo y cómo incluso en su vida le parecía reconocer aspectos simbólicos que estaban en el libro. Por ejemplo, cuando él habla de Merlín, que se enamoró de una chica joven y esta chica joven le encantó y le dejó encerrado en una cueva de cristal. Dice en un momento Steinbeck, es que Merlín también soy yo, ¿no? Es un libro emocionante y magníficamente escrito este de Steinbeck, que no lo acabó, fue uno de los libros de sus últimos años y no lo acabó. Voy a comentar algunas imágenes, el tema es muy largo, y voy a centrarme en algunas imágenes. He aquí uno de los temas favoritos de los ingleses, los poemas favoritos de Tennyson, es este de The Lady of Shalott. En los poemas franceses se llama Escalot, la dama de Escalot. Esta dama estaba en su castillo
y vio pasar a Lanzarote y se enamoró de él. Dejó de tejer y, aún sabiendo que no tenía esperanzas, se embarcó rumbo a Camelot, desafiando su destino, que era morir si se acercaba a Camelot. Y aquí está pálida en su barco, camino a la muerte por amor. Un amor imposible y un amor, digamos, que acaba en la muerte, como acaban los buenos amores trágicos de la época. Este es un cuadro, en cambio, pintoresco, extraño, de otro de los pintores de la época, que se llama John Everett Millet. Este cuadro no tuvo ningún éxito. Este cuadro no se vendió en la exposición, fue tachado de pornográfico en algunas críticas, y se llama El caballero errante. ¿Ven? Un caballero que libera a una joven atada aquí en un árbol, pues como el Cid también liberó a sus hijas en la afrenta de Corpes. Eso, sin embargo, no gustó, quizá por el realismo de los personajes. E incluso este cuadro, que ahora está en la Tate Gallery, en su forma actual, tiene la cara está modificada. En la versión antigua miraba hacia el espectador, pero era más de lo que los victorianos podían resistir y tuvo que cambiarlo. Este, sin embargo, es un gran pintor, pero que tuvo que dedicarse luego a temas costumbristas, porque los temas estos caballerescos no se le daban bien. He aquí otro cuadro famoso de la época. Esta es la reina Ginebra, en su habitación. Este es un cuadro muy conocido, 1850, de William Morris. Y la retratada era la propia esposa de este poeta, pintor y también artesano, fabricador de muebles y tapices. William Morris es uno de los más importantes prerrafaelitas, y aquí está ella. Ven ustedes que tiene un libro ahí, en su habitación. Hay quien piensa que ese libro es la defensa de Ginebra, que escribió William Morris. William Morris, el marido, ¿verdad?, escribió un hermoso poema en que defiende a la reina Ginebra. La reina Ginebra defiende que es verdad que ella ha querido a Lanzarote. No dice que se ha acostado con él, sino que le ha querido, que ha sido su pasión, porque el rey Arturo era un hombre frío, un hombre que se casó con ella por su belleza y dentro de las normas cortesanas. Pero dice en algún sitio, por una palabra voy a condenar mi vida a la esterilidad y al vacío. Y entonces se enamoró de Lanzarote, que la quería, que era de carne y hueso, que era apasionado, etc. Y esa defensa de Ginebra entra mucho dentro de la perspectiva que van a tener estos pintores y escritores, los llamados prerrafaelitas, de defensa del amor-pasión. Mientras que la sociedad victoriana compartía las ideas un poco de Tennyson, esas ideas de que el matrimonio es algo sagrado, y que la reina Ginebra pues es una pecadora y fue causante del derrumbe de ese mundo maravilloso. Aquí no. Esta es la esposa de Morris, la propia esposa, y es también la de este cuadro. Es una de las caras más conocidas de la época, que no pintó William Morris, sino el amante de ella, Rossetti, Dante Gabriel Rossetti, otro de los muy amigo de la familia, que parece tenía amores con esta dama. Esta sale mucho en los cuadros prerrafaelitas, si ustedes lo han visto. Es curiosa la expresión, ¿no? Mientras que la anterior, ¿verdad?, tiene una expresión más bien melancólica y triste, es la reina Ginebra. Esta, digamos, es una figura femenina apasionada, ustedes los labios, la mirada, etcétera, que corresponde al gusto de los prerrafaelitas. Vean ustedes, por ejemplo, es la época en que Baden-Powell inventa los Boy Scouts, los grupos de los Boy Scouts que se inspiran en esta ideología suya, ¿no? En ese libro, dice Baden-Powell, que también fue ennoblecido, Sir Robert Baden-Powell, ven ustedes el título, Jóvenes caballeros del imperio. Ahí está el dragón dormido, y hay unas frases en la verja que dicen honra a Dios y al rey, obedece la ley
de los Scouts, haz una obra buena cada día, y en las líneas verticales pues hay una serie de virtudes. Es, una vez más, el interés que tienen los victorianos por la moral de los jóvenes como también de las mujeres. Como os decía, Tennyson, el gran creador de toda esa poesía artúrica en el XIX, murió antes de final de siglo, y la reina Victoria en 1901, y Baden-Powell, por ejemplo, escribe esos libros para los Boy Scouts, a principios del siglo XIX, pero en el siglo XIX también ese mundo heroico va a acabar en una terrible, espantosa catástrofe, que es la Primera Guerra Mundial. Una primera guerra emprendida con un pretexto muy dudoso, y que, sin embargo, va a causar una enorme mortandad. Todos estos jóvenes educados en rugby y en Eton y tal, se encontrarán con la guerra de verdad, marchaban con mucho ímpetu. Este es un cartel, por ejemplo, que anuncia la guerra. Ven ustedes el caballero con la lanza se enfrenta al dragón. Britannia te necesita enseguida. Si uno ve los carteles de la guerra, muchos de los carteles son de caballeros y de ángeles que ayudan a los caballeros en contra de un universo malvado. Ese fue el espíritu con que los británicos marcharon en 1914 a enfrentarse con los alemanes, que por otra parte también habían tenido a Wagner con su Parsifal y su mundo caballeresco, a enfrentarse en una guerra que ya no iba a ser de caballeros, sino que iba a ser más sórdida incluso que la que pintó Mark Twain. En las fronteras entre Francia e Italia, entre alambradas y trincheras, en medio de los gases nuevos y triturados por las bombas, murieron más de 500.000 de jóvenes británicos que habían leído estos libros de caballerías. Fue quizá un final más triste, más sombrío que el final melancólico que el nostálgico Tennyson había soñado. Bueno, y esto es más o menos lo que yo quería recordarles, este extraño fenómeno de que un mundo medieval reaparece en la época más brillante del siglo XIX y acaba, como acaba en la época medieval, con una catástrofe lamentable. Gracias.